Y también tenemos en la línea, aquí en la línea telefónica del Hueso, Antonio Bernal del Partido Revolucionario Institucional, también para que nos explique y nos hable más sobre esta ley de pensión universal, del seguro de desempleo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, muy amable por recibirme. Oiga, cuéntenos, a ver, ahorita estábamos hablando con el diputado federal Ricardo Monreal, que él, bueno, habla de que es un atraco, que es mentira, que se nos está tomando el pelo. Cuéntenos, por favor. Bueno, tenemos una perspectiva distinta. Yo tengo mucho respeto por Ricardo. Me parece que de la oposición es uno de los diputados más serios. Sin embargo, tenemos una perspectiva diferente. Lo primero que hay que aclarar es que el recurso no se le quita al trabajador, ¿sí? Es mentira quien diga que se le están quitando a los trabajadores recursos de su cuenta de vivienda. No es cierto. Entonces, el trabajador es propietario y tiene el patrimonio del 5% que está hablando, que ellos están devengando, ¿sí? La subcuenta de vivienda se compone efectivamente, como él dijo, por el 5%. Uh-huh. Ahora lo que estamos diciéndole al trabajador es, a ver, un 2% va a tu subcuenta de vivienda. El otro 3% tú decides qué quieres hacer con él. Le estamos dando al trabajador la libertad que él escoja lo que quiere. De ese 3% por voluntad propia, él puede seguir empleando sus recursos en vivienda. Él puede emplear sus recursos para su seguro de retiro. Él puede emplear sus recursos para su seguro de desempleo. En ningún momento nadie al margen del trabajador puede decidir el destino de esos recursos. 2, en todos los países del mundo el seguro de desempleo se financia con recursos que vienen del gobierno, de los patrones y de los propios trabajadores. En el caso de México, nosotros estamos armando el seguro de desempleo con recursos que vienen del gobierno y que vienen de los trabajadores. Y me explico. Tú tienes una subcuenta mixta de vivienda donde le vas a dar esas 3 posibilidades al trabajador. Adicionalmente a eso, el gobierno tendrá que poner el 0.5% en un fondo solidario. ¿Por qué se hace esto? Pues porque no le dicen a la gente que el 70% de los trabajadores de este país ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. Entonces tienen que haber recursos fiscales, porque de otra manera los propios ahorros del trabajador no le darían para subvencionar un seguro de desempleo. Estamos hablando de recursos que van a ir directamente del fisco a financiar el seguro de desempleo. Claro. Oiga, diputado, yo quería nada más preguntarle, porque bueno, usted nos está diciendo que este 5% no se le está quitando al trabajador, ¿no? No, es de él, seguirá siendo de él siempre. Nada más le dimos la libertad de que él decida para qué lo quiere. ¿Para dónde va? ¿Me aguanta tantito el corte? Regresamos ahorita en un par de minutitos con usted. Con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Estás escuchando El Hueso. Continuamos. Son boletos para mañana jueves 20 de marzo a las 8:30 de la noche en el Foro Shakespeare. Solo llama a los teléfonos de W Radio 5166-8900. Tenemos más información y diversión aquí, en El Hueso. Seguimos hablando sobre esta ley de pensión universal, sobre seguro de desempleo, que bueno, va a causar conmoción. Estamos pues frente a aprobaron ya esta ley, las reformas en materia de seguridad social aprobadas ayer en la Cámara de Diputados. Hablamos ya con el diputado Ricardo Monreal Ávila, diputado federal del Movimiento Ciudadano, quien pues ya nos contó que él piensa que es una toma de pelo, ¿no? Que no es un estado de bienestar, que están dejando a los trabajadores en un estado de precariedad, donde serán ellos pues quienes tienen que financiar este seguro de desempleo con su fondo de vivienda y solo aspiren a una pensión universal limitada. Y pues también hablábamos con el diputado del PRI, Marco Antonio Bernal, y respondió que estas leyes no tienen problema de constitucionalidad. Él dice que estas leyes
que el proyecto de esta pensión universal permite atender a 6 millones de mexicanos que no reciben ningún recurso, que no son beneficiarios del IMSS. Ahorita vamos a que no se esté engañando a nadie, así que contéstenos ustedes qué opinan de esta reforma en materia de seguridad social. Escríbanos en Twitter, en Facebook, en la página. Sí, en El Hueso MX en Twitter, facebook.com/El Hueso y wradio.com.mx. Y pues ya tenemos algunas respuestas. Sí, y sobre todo la gente como que, o sea, necesita más explicación, o sea, como que la gente, el trabajador no tiene como que muy clara esa información. Exacto, que es justo lo que decía además Ricardo Monreal, ¿no? Que no solo no se le preguntó al trabajador, sino que no se nos ha explicado cómo, porque él decía que el artículo 5 de la ley Infonavit, ahorita nos lo trató de explicar lo mejor posible. Con manzanitas. Señalaba que el 5% del fondo de vivienda se considera que ya es el patrimonio de los trabajadores. Ya lo ganaste. Ya lo ganaste, que este 5% ya es una conquista de los trabajadores. Y que entonces por eso no entendían ellos, y era su lucha y su pleito, por qué se propone ahora tocar ese recurso. Y también por qué no se le consultó al trabajador y por qué se le agrede, pues quitándole este 3% al fondo de vivienda y se envía al guardadito para financiar este seguro de desempleo. Es que supuestamente tú decides, ¿no? Si se va a vivienda, a desempleo o a la pensión. Pero es que a final de cuentas tú como trabajador entonces tienes que ahora decidir de qué manera quieres sobrevivir, ¿no? Si quieres, si piensas que algún día te vas a quedar sin trabajo, pues entonces la lana que iba a ser para cuando te retiraras y estuvieras viejito y tuvieras tu casa, la vas a ocupar entonces por si te quedas sin trabajo. Entonces, o sea, vas a tener que dividir ahí tu dinero, o sea. Pero ahí es lo que nos estaba diciendo el diputado Antonio Bernal del PRI, que está en la línea nuevamente. Antonio Bernal. Bueno, aquí está. Buenas tardes, aquí estoy. Seguimos hablando de este fondo de vivienda ahora. Antonio, hay muchas dudas de nuestros hueseros y nuestras hueseras que nos preguntan que cómo está, cómo va a ser, cómo van a usar estos recursos, cómo pueden escoger ellos entre la vivienda, el desempleo, que luego que de más 8 que llevábamos, de dónde lo recogemos, en fin. Mira, déjame explicarte una cosa que luego no dicen. Ahorita el sistema actual, tal como está, sin la reforma que acabamos de hacer, tú tienes un fondo de retiro en el IMSS o en el ISSSTE, te quedas desempleado y vas y sacas tus recursos de tu fondo de retiro si quieres sobrevivir. Así lo establece la ley del IMSS, así lo establece la ley del ISSSTE, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es proteger esos recursos de ahorro para retiro. Ya no los toques. Tú tienes una subcuenta de vivienda aquí que te la vamos a dividir, ¿sí? Entonces, tú dime para qué lo quieres. ¿Quieres para vivienda? Ahí está, es tu recurso, tú decides. ¿La quieres para el retiro? ¿Lo quieres seguir acumularlo a tu cuenta de retiro? Tú decides. O te quedaste desempleado, has cotizado tantos años en el sistema del IMSS y, bueno, lamentablemente perdiste el empleo y llevas 45 días buscando. Bueno, puedes usar esos recursos también, ¿sí? Nada más que yo, gobierno, te tengo que poner una lana también, ¿sí? El gobierno tiene que inyectarle recursos a ese fondo. Si no, no solamente te dejamos desamparado, sino tiene que haber recursos fiscales que te apoyen en tu seguro de desempleo. Oiga, diputado, pero entonces, ¿no se afecta o sí se afecta el fondo de vivienda de los trabajadores? No se afecta en lo absoluto el fondo de vivienda de los trabajadores. O sea, esto del 5%... Sigue siendo de ellos. Ellos, lo único que hicimos fue darle la posibilidad a un trabajador que decida qué quiere. Porque hay gente que ya tiene vivienda y tiene sus fondos de vivienda adicionales y sin embargo no los puede usar para nada. A ver, te vuelvo a explicar, no hay un sistema de seguro de desempleo que no esté fondeado por aportaciones del trabajador, por aportaciones del patrón y por aportaciones del gobierno federal, ¿sí? Todos los sistemas funcionan así. Lo que estamos haciendo ahorita es sentar las bases de un seguro de desempleo. Bueno, y tenemos que irlo mejorando año con año. Y tenemos que irle exigiendo al gobierno federal mayores recursos para el seguro de desempleo. Y lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Oiga, diputado, pero estos 500 pesos de los que estamos hablando, que pues es una burla, contar con 500 pesos mensuales. Eso se refiere a la pensión universal.
Eso se refiere no al seguro de desempleo, se refiere a la pensión universal. ¿Cómo aplica? Ahorita, con esos 550 pesos que tú mencionas que es poquito, vamos a poder incorporar a 6 millones de personas que ahorita no tienen ningún recurso, ningún apoyo de nadie. O sea, eso no es para los trabajadores en general. Va a ser para todos los adultos mayores de 65 años. El universo que está ahí, que no tiene nada, es de aproximadamente entre 6 y 8 millones de personas. O sea, los adultos mayores que en estos momentos no cuentan con trabajo ni algún seguro. No cuentan ni con trabajo, ni con pensión, ni con nada, ¿sí? Para ellos. Entonces, para ellos. Es un recurso que está indexado a la inflación, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Va a ir aumentando conforme a la inflación y va a terminar en ser un promedio de 1,050, 1,100 pesos en los próximos años, indexado a la inflación, ¿eh? Eso quiere decir que va a ir aumentando conforme la inflación. Tiene que ser a precios reales. Con eso le vas a dar a la gente un recurso. 2, vas a evitar que se utilice ese recurso para fines o intereses de partido, para que no llegue un partido y te diga, oye, yo te conseguí eso. No, va a ser manejado a través del IMSS y no tiene nada que ver ya, lo vamos a eliminar totalmente cualquier viso de condicionamiento político, ¿sí? Y nada más imagínate, un adulto mayor de 65 años que no tiene recursos de nada y de repente le cae una lana. Bueno, somos un país que no tiene los recursos para generalizar todo eso, a menos que sigamos cobrando impuestos, ¿sí? Y finalmente, pues ya no podemos estirar más la liga de los impuestos. Entonces esa es la pregunta, diputado, ¿de dónde saldrían estos recursos para la pensión de adultos mayores que no tienen ISSSTE y ni recursos fiscales? Es recurso que el gobierno federal tiene que poner. Oiga, diputado, ¿cuántos años debe tener el adulto mayor, pues, para tener estos 1,100 pesos? 65 años o más. Sí, pero a partir de los 65 va a recibir los 580. ¿Cuántos años más tendrá que tener para ya recibir los 1,092? Yo te diría que si lo pones ahorita, es un lapso de unos 3, 4 años para que llegue a completar la pensión de 1,000 y pico, porque es un ejercicio generalizado, no tiene discriminación. O sea, a los 70 años más o menos ya va a tener acceso a los 1,000 pesos. Así es. A los 70 años, 1,000 pesos. Pues muchísimas gracias, diputado Antonio Bernal del PRI, por resolvernos estas dudas. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de conversarles el tema. No es lo ideal, pero sí nos vamos aproximando a un sistema en el que haya pensión universal y haya seguro de desempleo. Muy bien, pues ahí está entonces la nota. Muchísimas gracias, diputado.